falta de espacio, hay una cierta falta respecto a los espacios para llevar a cabo las actividades culturales que proporciona el ayuntamiento y justamente ha sido mi propuesta la intervención en general que resolviendo el problema de la subutilización mediante la ocupación de parte de este inmueble, lo que se referirá posteriormente como el convento, para resolver estos problemas. El objetivo general es que el exconvento se lleven a cabo labores de rehabilitación más que nada, pues como ya he mencionado anteriormente, desde los problemas más pequeños hasta los más grandes no han sido atendidos, pues justamente por esta situación similar a un semiabandono. Y también en objetivos específicos está actualizar el registro arquitectónico que se tiene de este convento, ya que como tal la fuente más cercana que tenemos en el tiempo es prácticamente la primera mitad del siglo XX, el conocido como Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, el cual es prácticamente una bibliografía obligada para todos quienes investigamos pues, el patrimonio religioso en el Estado de Yucatán. Igualmente, la evaluación de los usos compatibles que con el inmueble, pues no se puede poner literalmente cualquier cosa, no obstante, la falta de un espacio cultural es lo que ha impulsado parte de estos trabajos de investigación, prácticamente todo, y pues la utilización de este para la población en general. Respecto a los avances y resultados, en un primer momento se ha llevado a cabo el registro de los bienes muebles y la pintura mural que existen dentro de este exconvento. Como tal, tenemos lo que sería el retablo mayor dedicado a San Bernabé y San Bernardino, quienes son los patronos de esta población. Y como tal, también tenemos los retablos laterales, que estos están enclavados en lo que sería la nave y también un púlpito que encontramos aquí igualmente en la parte de la nave y que al menos en el catálogo de construcciones se tocan muy ligeramente sus menciones, por lo cual mediante los ejercicios realizados en este programa, pues al menos de momento, muy tempranamente hay que señalarlo, se ha llevado a cabo el registro y pues también la catalogación en cierta manera de estos bienes. Igualmente tenemos, por ejemplo, ciertos descubrimientos, como podría decirse, ya que como tal, y muy particularmente el caso que trato, es en los accesos laterales de la nave, tanto en el norte como en el sur, ya que como tal encontramos cierto trabajo que como tal incluso partes de la población desconocían. No mucha gente conoce, por ejemplo, que tenemos esta figura zoomorfa, también los motivos decorativos señalados aquí en estas figuras de color. Igualmente tenemos incluso vestigios de lo que sería pintura mural, ya que como tal, en esta parte en específico del acceso al convento, tenemos que la pintura que ha empezado a caerse y a desmoronar muestra lo que sería un trabajo anterior, obviamente, a la aplicación de pintura, que no solo se trata de leves trazos, sino ya de una pintura realmente notable. Incluso también tenemos aquí lo que sería parte de lo que fue una intervención en los años 50 llevado a cabo por el cura de la población en el mayo de 1954. Pasando a lo que sería las etapas constructivas, tenemos que, pues obviamente, la más temprana e inicial la encontramos en el año de 1582, cuando la doctora Espinosa, en los trabajos de los cuadernos de arquitectura, en específico la edición número 14, hace una reconstrucción basada en cuanto a la memoria de las vicarías, conventos y confesiones que existían en las provincias de Yucatán, Tabasco y Cozumel, y en ella menciona que Tella prácticamente ya estaba configurada. Incluso tenemos en otra bibliografía ya más del año 2008, ya forma parte ahora de la red de caminos que se ha conformado en lo que es el estado de Yucatán. Incluso, muy particularmente, Tella era un paso obligado de paso entre lo que sería Motul e Izamal, una población que pues históricamente tiene mucha relevancia en nuestro estado.
Lo más probable, puesto que no se menciona como tal, es que la primera articulación que existiera en Tella fuera la configuración de una sacristía y la capilla abierta, que de hecho esta construcción pues se ha mantenido pues como tal, como podemos ver en la imagen de la izquierda. La diferencia entre la altura de lo que sería la situación donde está el retablo mayor y el resto de la nave, ya nos está hablando de dos momentos constructivos distintos y como podemos ver incluso en los escalones que llevan hacia el retablo mayor, esto nos está hablando que en algún punto se pudo haber utilizado pues obviamente como la capilla abierta. También tenemos lo que sería el exterior de la sacristía, el cual pues cuenta únicamente con una ventana, con motivos realmente muy sobrios y si bien como podemos ver en la imagen, se puede notar como una especie de contrafuerte en diagonal que está soportando la nave. Esto cabe aclarar que no corresponde pues a la construcción inicial, sino que esto será un posterior. Aquí se ve incluso este argumento de que, pues como tal, no corresponde realmente este contrafuerte a un primer momento constructivo, sino que como tal era un agregado ya de otra etapa constructiva. Y aquí podemos ver incluso lo que serían los vestigios de una ventana que de hecho dan hacia lo que parece ser un paso de ronda que de hecho no está mencionado en lo que sería la bibliografía. Y como tal, este fue, por así decirlo, redescubierto debido a que tuve ocasión de acceder a la azotea de este convento y justamente notamos estos trabajos mientras nos encontramos registrando este edificio. Pasando a la segunda etapa constructiva, tenemos que en 1612 López de Cogolludo, en la relación de las costas de Yucatán, menciona que el pueblo de Tella ya se había erigido su convento hacia 1612, encomendado a San Bernabé Apóstol. Y de hecho, con esta reconstrucción de un mapa que es del Instituto de Geografía de la UNAM, podemos ver que incluso Tella, pues, ya figura como parte de la provincia franciscana que se había constituido desde el siglo XVII y pues como tal es una parte importante, perdón, en cuanto a la administración de hecho de esta provincia del Imperio Español. Podemos hablar ya entonces de que se constituye este acceso porticado de decoración muy sobria, tal cual encontramos únicamente tres arcos que son los que dan acceso al convento. También tenemos que ahora ya existe lo que podría ser el contrafuerte, ya que a diferencia de la etapa anterior, aquí ya podemos ver que se ha hecho el esfuerzo por realmente sostener la capilla abierta, lo cual puede hablar de que muy probablemente por ciertas cuestiones estructurales fue requerida la construcción de este contrafuerte. También tenemos en lo que sería la fachada norte del convento, pues estos deterioros que pues realmente se le atribuye su destrucción total a un evento climatológico que habría ocurrido entre los 70s y 80s en esta población. No en específico un huracán que azotan regularmente a nuestra península, sino a lo que sería una especie de tormenta de granizo, pero de momento no hay bibliografía que pueda sustentar esto fuera del testimonio de los pobladores, pues, de Tella. Incluso podemos hablar de que ya en estas épocas se había constituido contrafuertes en la parte de esta misma fachada y como tal en algún punto, por cuestiones estructurales muy probablemente, fue requerido que estos contrafuertes fueran tapiados y constituyeron habitaciones que pues hoy día muy poco se han conservado. Permiso. Oh, veo que alguien levantó la mano. Sí, te quedan tres Ay, minutitos por eso. ok, es poco a poco. Muchas gracias. Posteriormente tenemos pues la constitución de lo que es el claustro, el antiguo cementerio, que de hecho se ha podido averiguar y según López de Cogolludo, como tal, aquí el custodio de la guardianía de Izamal estaría enterrado en este cementerio, pues habría fallecido hacia el año de 1647, siendo una de las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla que en ese entonces azotó a la península.
La última etapa constructiva corresponde a la nave en el año de 1753 y como tal es la etapa pues más reciente, poder históricamente hablando, como tal en ella ya se ha constituido parte de lo que sería la portada y como tal algo que se da al menos en un estudio, bueno, en la tesis doctoral de la doctora Ordaz Tamayo es que nota que la iglesia de Tella, su espadaña es realmente desproporcionada, pues como tal es muy pequeña respecto al resto del cuerpo de la fachada, del acceso. Y también tenemos aquí lo que serían las ventanas que pareciesen de hecho describir un paso de ronda que conectaría con lo de las etapas iniciales, pero realmente no existe, lo cual es algo curioso. También tenemos que los trabajos de bienes muebles están situados en esta sección principalmente. Aquí como podemos ver los retablos también en Tella, posteriormente, ya es elevado a la categoría de cabeza de curato, como podemos ver en este mapa, y como tal ya muestra cierta relevancia a nivel general. En cuanto a los retos y limitantes que ha enfrentado esta investigación, ha sido más que nada, pues, principalmente la falta de bibliografía, puesto que como tal, incluso a nivel general en cuanto al estudio de la arquitectura religiosa en Yucatán, no existe realmente todavía mucha bibliografía disponible. No obstante, esta situación está gradualmente cambiando. Y en particular para esta situación, encontramos que en el convento de Tella, justamente por los deterioros y el abandono, físicamente es muy difícil tomar medidas, como incluso podemos notar en esta fotografía que corresponde a la fachada sur del ex convento. Y sin más de momento, concluyo esta presentación agradeciendo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Se agradece mucho el reloj que ya traemos entre nuestras presentaciones. Se encuentra Oscar Fernando en la sala, ¿sí? ¿Te parece si vas presentando, bueno, compartiendo tu presentación y yo te voy presentando? Oscar Fernando Gutiérrez López nos acompaña de la UNAM. Oscar Fernando es arquitecto egresado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. En el 2009 es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde agosto del 2003 es alumno de tiempo parcial de la maestría en Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de conocimiento de restauración del patrimonio arquitectónico. Te otorgo el micrófono, Oscar. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía, mi nombre es Oscar y soy alumno del campo de restauración en la UNAM. Y bueno, voy a presentar parte de mi proyecto de investigación que tiene como título Análisis de la configuración del territorio colectivo en el antiguo Molino de Cristo en la ciudad de Puebla. Y bueno, este es un ejemplo de resiliencia del patrimonio. Como un esquema general para explicar de qué estoy hablando, es justamente mi propuesta partió de entender lo que yo propongo o identifico como un conjunto histórico, conformado por dos unidades productivas establecidas en la ribera del río Alseseca, al oriente de la ciudad de Puebla, que se conocían como El Cristo y Santa Bárbara. Son dos antiguos molinos que en el siglo XIX se transformaron en fábrica y después, pues cada uno tuvo en el siglo XX destinos diferentes. Pero justo como lo presento en el plano, pues son dos unidades coetáneas que a pesar de que se fraccionaron por el esquema urbano contemporáneo, pues permiten tener, justamente al haber conservado muchos de sus elementos originales, pues permiten entenderlos cómo fueron conformados en su momento como las estructuras originales. Y bueno, también en este caso presento lo que yo delimité como mi área de estudio, que es mi polígono de estudio, que es lo que está ashurado en azul. Y aquí hay una particularidad. En el plano se observa justamente con el número uno la Iglesia de los Remedios, que es bueno, es el límite que se establece para la zona, el límite de la zona de monumentos de la ciudad de Puebla y la zona de protección de Puebla. Y bueno, justamente estos dos elementos que quedan fuera de esta área, pues bueno, desde aquí partir a bueno, entender cómo justamente estos elementos que se integraban parroquialmente en esta unidad,
pues quedaron fuera, pues simplemente por una delimitación pues arbitraria, ¿no? Entonces, pues entender cómo estos se conformaban dentro de unidades territoriales que justamente se fueron transformando, pero que mantuvieron esta estructura a lo largo de los siglos. Y bueno, en este caso, justamente están transversalizados por problemáticas similares, al ser una zona que fue históricamente donde se estableció la zona industrial hacia el siglo XX y que quedó en un proceso de abandono que ha sido acelerado y que ha generado espacios y terrenos amplios sin uso, que generan condiciones de inseguridad. Pues pueden ver el estado de las calles, ¿no? Está al lado de un río que está altamente contaminado y que, pues justamente como lo explicaba, quedaron estos dos conjuntos fuera de la zona de protección y la propia segmentación del esquema urbano, pues generó que muchas de los elementos que conforman estos ambos molinos, pues quedaron catalogados por secciones, ¿no? Y entonces, pues justamente en sí mismo, pues ni siquiera los molinos responden a una concepción integral del conjunto patrimonial. Y bueno, en este caso, como era un estudio muy amplio, yo me concentré específicamente en el análisis del antiguo Molino del Cristo. eh, y pues bueno, yo presento aquí una imagen histórica, esta es del año 2009, y pues la presento porque justamente si uno va al sitio en el presente, pues va a ver algo similar a esto. Ha cambiado en los colores y en algunos vanos que han sido tapiados, pero en general mantiene esta estructura, ¿no? Entonces, pues habla como de una continuidad, eh, pues incluso en el propio deterioro. Y bueno, en este conjunto se establecieron dos escuelas, una primaria y una telesecundaria. Aquí presento un poco de cómo se han adaptado los espacios para este uso sobre los edificios históricos. Y bueno, justamente observando estas problemáticas es como surgió mi interés en determinar dos cosas que yo consideraba relevantes para el conjunto. La primera de ellas es que justamente son estructuras y edificios que tienen elementos y tipologías arquitectónicas relevantes que hablan específicamente de procesos históricos importantes y coyunturales. El primero de ellos es que, bueno, esa arquitectura preindustrial, la del molino, se mantiene, existe todavía, aunque ya no tiene los sistemas de molienda, pero se puede entender un poco cómo funcionaba el sistema. Y pues al final de cuentas, ya después del estudio, pues sí puedo determinar que existen relevancia y diferencias en cuanto a las estructuras propias de este tipo para la zona de Puebla. También, pues es un ejemplo de arquitectura industrial textil desarrollada en el siglo XX justamente en la ciudad, que responde a características particulares que ya iré desarrollando en otro apartado de la presentación y que después este conjunto fue adaptado como escuela y pues también responde a condiciones particulares. Y bueno, otro apartado que yo considero importante y observé del conjunto es que existe un fenómeno en donde precisamente las relaciones de cohesión social que genera este espacio como espacio educativo y comunitario, pues son un factor de resiliencia que ha permitido pues que se permanezca el patrimonio como lo observamos al día de hoy, en el presente. Y esto habla de un proceso de configuración histórica de esos ideales que se implantaron en este conjunto y que pues son justamente los que yo partí a analizar, ¿no? Y justamente en este proceso pues la intención era determinar cuáles son esos valores, cómo se construyen y cómo establecerlos y atribuirlos a estos bienes patrimoniales. Y bueno, justamente de ahí partió el planteamiento de mi tema, entender justamente la construcción de este territorio desde diferentes aspectos, principalmente pues para determinar el factor social que se construye alrededor de este conjunto. Esta es un poco la columna de los autores que yo he retomado para hacer el sustento teórico de mi propuesta, algunos conceptos que yo he retomado de estos autores para poder plantear este proyecto y que al final de cuentas tiene como intención desarrollar un estudio del proceso de configuración histórica y social del territorio como un espacio colectivo para determinar que en este proceso de configuración del territorio existe un factor de resiliencia
y para poder identificar dos valores. Los primeros son los históricos, dado que sustentan de alguna manera la visión institucional de lo que es relevante para este conjunto y que lo determinan como un lugar de... Y por otro lado, los factores sociales que determinan justamente las dinámicas de cohesión que son el factor de permanencia de este conjunto. Y bueno, en mi proceso de investigación, pues tuve que determinar cómo lo iba a hacer, ¿no? Y en este caso, yo partí de un esquema base de acuerdo a a cartografía histórica, determinando las etapas que yo observaba que existían tanto justo en la cartografía como en lo que observaba en la cuestión, en el aspecto material de del conjunto, y lo fui relacionando, ¿no? En este caso, aunado a la información que yo obtenía en el propio ejercicio de la maestría, ¿no? Todos los levantamientos, registro fotográfico, análisis de sistemas constructivos, materiales, las diferentes etapas que existían, y eso lo fui relacionando con la información documental que obviamente iba obteniendo del mismo, ¿no? Principalmente los registros de transmisión de propiedad, registros parroquiales y los registros de producción de la fábrica que me ayudaron pues a tener una comparativa respecto a la importancia que tenía este conjunto con otros similares. Y en este caso, pues principalmente enfocarme en realizar y sustentar estas diferencias arquitectónicas, ¿no? Que van relacionados a los procesos históricos de transformación que estoy tratando de analizar. Pues bueno, generé este plano de etapas históricas del conjunto, que al final de cuentas fue el sustento bajo el que yo esquematicé mi capitulado. En este caso, hasta ahora he conformado el capítulo uno y 2, digamos, como más sólidos. Sigo trabajando en el capítulo 3, pero bueno, en este sentido, el primer capítulo habla de cómo se configura el territorio bajo esta unidad preindustrial, cómo el sistema de molienda tiene una condición eh, de ubicación política y de ubicación ecosistémica, cómo se relaciona con todo lo que está alrededor del mismo para determinar cómo es su estructura y cómo, por qué y cómo funcionan estos elementos dentro de su entorno. Y después entender cómo este molino en específico funciona como un nodo y cómo va creciendo el esquema parroquial, justamente lo que señalaba con la Iglesia de los Remedios, cómo empieza a crecer la dinámica y cómo empieza a transformarse la dinámica urbana hacia este punto en la época novohispana y se conforma como un límite urbano. Y después cómo este propio conjunto se recompone hacia el siglo XVIII y sin dejar a un lado que sigue siendo un esquema de producción de molienda de cereales y de producción de textiles con un batán que está integrado en el sistema. Y bueno, el segundo capítulo se determina cómo, a partir de la transformación de este territorio, en base en la industrialización. Y aquí no solamente establecerlo como un proceso pues, de transformación de un molino a una fábrica, ¿no? Sino todo lo que va y lo que incluye en este proceso dentro de específicamente en este caso. Y bueno, en este esquema hay como una condición sociopolítica que transforma todo este territorio y entonces los propietarios están ligados a la estructura de molienda preindustrial, pues se reconforman como un grupo que va a estar y que tiene la característica de que son los propios personajes que están a cargo de la transformación urbana de Puebla hacia el siglo XIX, bajo el nuevo esquema higienista, y cómo ellos justamente determinan este cambio en la estructura, y específicamente los propietarios de esta fábrica determinan mediante el esquema de arquitectura y el sistema constructivo que utilizan, pues una característica de poder, ¿no? Porque si comparamos esta fábrica con otros conjuntos productivos de la ciudad, pues podemos ver que es una fábrica mucho más pequeña que sus pares, pero que produce más, ¿no? Y entonces al final de cuentas se empieza a tener esta estructura. Veo que me levantaron la mano, pero no. Sí, hola Oscar, te Sí, quedan 3 minutitos. sí. Y bueno, al final de cuentas, cómo esto se desestructura como mediante la guerra, cómo se conforma este espacio como un límite sociopolítico bélico.
Y justamente aquí es donde surge el origen de la reconformación de cohesión social del espacio, porque justamente este conjunto sociopolíticamente se le construye toda una narrativa bélica de conquista, bueno, perdón, de gloria sobre justamente los franceses, ¿no? Después de la batalla de Puebla, es este espacio el que se conforma y ya se pudo documentar que es como una unidad territorial en la que se, se gestionan, ¿no? Y se generan todos estos valores, pues al final de cuentas, narrativos sobre cómo se sucede la batalla de la ciudad alrededor de este conjunto y justamente cuando cambia el esquema político, pues se desarticula y entonces queda este conjunto en manos de los obreros, lo toman y entonces se genera una nueva narrativa, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos pues implementan el esquema del espacio comunitario, este espacio que les pertenecía, que hablaba de justamente esa confrontación, ¿no? De la producción industrial con sus ideales, pues lo retoman y lo convierten en un espacio educativo. Y es a partir de entonces en que se genera esta conformación y pues es como el inicio, ¿no? El origen de esta concepción eh, social, ¿no? Que han repetido sus descendientes y que se ha convertido en un referente dentro del propio espacio urbano. Y entonces, pues bueno, al final de cuentas, mi intención era entender cómo esta larga trayectoria histórica explica la conformación de lo que vemos en el presente. Y que no es algo menor, porque al final de cuentas, todos estos elementos que que podrían ser como históricos e independientes, pues hablan de una secuencia que pues al final de cuentas hacen relevante esa propia dinámica de cohesión social y que en el presente está en riesgo, porque al final de cuentas cada vez que se plantea la intervención de este inmueble, se plantea que se tienen que sacar a los alumnos, ¿no? Y entonces pues justamente esa dimensión que todavía que no es finita y que sigue construyéndose, pues alguien que no entienda todo este proceso, pues sería muy fácil justamente, ¿no? Pues quitamos la escuela y lo hacemos otra cosa, y entonces articulamos todo esto, está concentrando un cúmulo de relevancia histórica y social sobre el mismo ejercicio cotidiano, ¿no? Del uso que se le da a este espacio. Entonces, pues bueno, esa es un poco la dimensión del estudio que estoy realizando y pues bueno, por tiempo aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Qué interesante tu tema. Eh, el siguiente ponente me parece que está de forma presencial, el ingeniero Onésimo Mollado Brito. Sí. Mientras Sí, su presentación, yo voy presentándolo. Eh, Onésimo Mollado Brito es ingeniero arquitecto egresado de la ESIA del Instituto Politécnico Nacional con la licenciatura en psicología por la UNITEC y una maestría en administración por la eh, tiene una variedad de diplomados, entre ellos en arquitectura, bioclimática y sustentabilidad por la UNAM, en seguridad estructural, liderazgo del futuro, y ha colaborado durante 42 años profesionalmente como arquitecto en diferentes empresas, diseñando y supervisando las necesidades del espacio para la gestión de sus operaciones. Entonces le otorgo el micrófono. Bienvenido, ingeniero. muchas gracias. Hola, buenas tardes. Para empezar, quiero hacer una pregunta. No me la respondan ustedes quédense en su interior. ¿Quién de los que estamos presentes o asistentes en la presencial o en línea ha experimentado la sensación de un sismo? Bueno, el caso que presento es la parroquia de San Antonio de Padua y lo llamó el título Un espacio de la arquitectura virreinal con necesidad de protección ante el riesgo. Se encuentra en Ticoncuac, en el municipio de Tultepec, en el estado de Morelos, en nuestro país.
La parroquia se encuentra ubicada en la calle Severo Castro, en la población de Chiconcuac. Este municipio se encuentra delante de Cuernavaca, Zapata, y hay una desviación donde está el Tecnológico de Monterrey, y de ahí vamos hacia la izquierda y llegamos a la población de Xochitepec, y ahí está la población de Chiconcuac. El caso de la parroquia tiene una superficie de desplante de más de 400 metros, una superficie construida de casi 500 metros cuadrados, y la superficie estimada del predio corresponde a poquito más de 3.000 metros cuadrados. La parroquia está compuesta brevemente en forma lineal, y tiene una columna, un atrio campanario viéndola de frente del lado izquierdo, y son básicamente tres entrejes, uno de ellos dividido en dos. La mitad de ellos se encuentra en el acceso y está con la parte del coro y sotocoro, el segundo es donde está la nave, y el tercero se encuentra la cúpula. El último corresponde a la ubicación del atrio, del presbiterio, perdón. La fachada está considerada dentro del estilo al barroco, correspondiente al barroco. Su fábrica es de muros de piedra recubiertos por su interior de cal, y solo la fachada está compuesta con sillares de cantera gris. Está compuesta por dos pilastros a cada lado del acceso principal, un frontón y un campanario de 4 niveles. Aquí presento las plantas arquitectónicas, la planta baja, la planta del coro y la planta de cubiertas. Se aprecia muy bien. Una parroquia muy sencilla en realidad en su trazo, y pues del lado izquierdo, en planta baja, está el acceso al campanario. Quiero comentar que cuando anduve investigando me subí ahí por esas escaleras y de repente sentí que estaba en la Edad Media, por la escalera de caracol con muros de piedra. Esta es una imagen satelital que obtuve de Google, donde se ve lo que está envuelto en amarillo, el territorio que corresponde a la planta de conjunto que vemos a la derecha, la dibujó su servidor, y del lado izquierdo las techumbres rojas corresponden a la hacienda de Chiconcuac. Esa hacienda de Chiconcuac hoy en día es un lugar usado para eventos sociales, para fiestas, etcétera, pero en su momento fue construida por Martín Cortés, el hijo del señor Cortés y la señora María. Es un espacio muy verde, muy atractivo. Aquí tengo unas fotos del estado actual. Esta es la vista de la fachada principal. Vemos algo de énfasis en la base del primer nivel, que está en amarillo, porque más adelante voy a hablar de lo interior. Una vista de la nave en su interior. Al fondo vemos el atrio principal, dedicado a San Antonio de Palo. Al lado izquierdo la planta del fotocoro, y arriba está el coro, y una foto de la cúpula de la bóveda de 8 lados. Los otros dos imágenes nos representan el acceso al atrio, y ahí mencionan la última imagen 6 y 7, dos vistas de la escalera fantástica. Estas son unas vistas que tomé atrevidamente de lo que es la hacienda de Chiconcuac. El muro que vemos en la primera imagen corresponde a la división que hay entre la hacienda, y atrás del muro es el muro que delimita donde está la parroquia, el muro que delimita el atrio. Todo es de piedra brasa de la región. Hay fotos industriales, inclusive tienen una maqueta de una de las embarcaciones del señor Cortés Hernán. Y es un espacio muy agradable que se conserva en su estado original. Sin embargo, en su interior pues presenta daños y deterioros, humedades, los basamentos de los retablos están mal, presentan daño, los muros tienen moho, hay mucha humedad y las cornisas están sin perfil, mantenimiento y aspectos que se van dando por los deterioros que se van presentando. Aquí viene lo interesante. Nuestro valor patrimonial, histórico y cultural artístico de los inmuebles construidos en el periodo virreinal tienen mucha historia, y tenemos que conservarlos y mantenerlos. Y esto representa que hay que tener respeto por todo lo que históricamente tenemos. Pero ¿cómo podemos hacer cuando se presenta una eventualidad como estas? ¿Cómo abordar la investigación de patrimonio en riesgo?
A nivel de concepto, comprender que a veces considero que la palabra es muy importante en la forma en que la leemos o la escuchamos o la entendemos. Y aquí pongo algunas palabras como riesgo, vulnerabilidad, amenaza, desastre, peligro, que son temas alusivos, conceptos alusivos al tema que estoy tratando en cuestión. Tenemos fenómenos naturales, meteorológicos, hidrológicos, geológicos y otros como los tsunamis. Dentro de los meteorológicos están los huracanes, las heladas, las sequías. Los hidrológicos tenemos inundaciones, avenidas torrenciales y los geológicos, sismos, erupciones volcánicas y movimientos de masa. Aquí, parte de la esencia, el concepto de riesgo es un proceso en el cual la sociedad debe de participar en los procesos y disminuir el riesgo existente. A veces hay asentamientos equivocados por la gente. Y un modelo de gestión nos permite tener información mínima para poder calcular el riesgo y prever reservas que permitan la supervivencia. Los riesgos tienen diferentes niveles de intensidad y la posibilidad de que se presente un fenómeno que cause daños o pérdida es indudable. Una diferencia entre peligro y riesgo lo voy a poner muy sencillo. Hay territorios o espacios en nuestro país que son peligrosos. Si andamos en esos, corremos el riesgo de que se nos presente un ilícito. Ahora, esta investigación la tengo enfocada en el riesgo por sismos, ya que abarcar la gran variedad de tipos de riesgo, pues es una cantidad tremenda de variables, ¿sí? Los desastres por sismos es importante considerar lo que se ha hecho a nivel en cuanto a la cultura de la prevención. A veces nos sorprende por muchas razones y entonces después estamos lamentando. El sismo del pasado 19 de septiembre nos hace recordar que el estado de Morelos está ubicado en una zona sísmica. Y la parroquia de San Antonio de Padua justamente está en el estado de Morelos. Me permito presentarles una línea de tiempo donde históricamente hay algunos eventos que se han registrado desde crónicas y otros en diarios oficiales ya más cuando se presentaron las situaciones. Hay un registro del siglo XVI, de 1540, en las crónicas que han hecho, y así tengo varios. Aquí hago énfasis en algunos de ellos. Entre que sí tengo, se formó una oquedad que comentan se fue llenando de agua. Parece que es el principio del lago de Tequesquitengo, el 1 de mayo de 1678 en el sismo. Y hubo más, otros. Hago otro énfasis en el 15 de junio del 99, donde con 7.2 grados Richter y el epicentro en Puebla, el INA atendió 129 construcciones dañadas en el estado de Morelos. Dentro de ellas, la parroquia San Antonio de Padua resultó dañada en fracturas en la nave, en el retablo principal, en la sacristía y en la torre. Tuvo que hacer intervención para restaurarla y conservarla. Y pues todos tenemos reciente el 19 de septiembre de 2017. Esto es una presentación de algunos de los impactos reales que causó el sismo del 17 en Morelos. El patrimonio registra daños en el sismo, que fue esto una información periodística. Analizan daños por sismo en manantiales en Morelos. Entonces aquí fueron colegas aquí de nuestra UNAM. Y además, aquí están comentarios escritos por el señor Miguel Ángel Cervantes, donde hablan la iglesia de iglesias y conventos fueron afectados por el sismo de 2017. Estas son imágenes que me proporcionó el INA en Cuernavaca, Morelos, donde hicieron un levantamiento del sismo que comenté de 1999, donde hubo varios daños y fueron registrados todos los que estaban presentes. Aquí está la torre campanario, el dibujo que me proporcionaron. Está la torre, campanario y la fachada inicial antes del sismo y cómo quedó después. Por eso hacía énfasis en el color amarillo que tiene dentro de la gama que tiene INA para las restauraciones. Todas estas informaciones están debidamente registradas. Estas son imágenes de lo que sufrió la parroquia San Antonio de Padua, ¿sí? Las grietas y restauraciones que hicieron, las cúpulas, las bóvedas, salieron dañados los retablos, que al parecer ha sido el sismo que tuvo mayor daño en esta parroquia. Ahora,
no vamos a perder ni vamos a dejar de tener sismos. La importancia de esto es que las personas que participamos en una conservación y restauración arquitectónica, tengamos la información, porque hemos visto que para poder restaurar, conservar algo, necesitamos primero tener la información de cada templo. Si no, y muchas veces no lo tenemos. Y cuando se cayó, pues ya estamos llorando o realmente perdemos ese valor histórico que es muy importante. Aquí, después de esto, y además, porque vamos a seguir viviendo con este fenómeno, yo considero que después de todo esto que estoy comentando, por eso escogí el factor de sismo, porque en nuestra Ciudad de México y en todo nuestro país, y en el caso del tema de estudio, nunca lo vamos a quitar. Pero si se cae una, se cae otro, se cae otro, pues perdemos todos esos patrimonios y valores. Pues, ¿qué tenemos que tener? Información de todas las parroquias, de todos los templos, de todos los conventos, el valor histórico y cultural que hemos tenido y que tenemos que conservar para que nuestra generación, la actual y las futuras, valoren y tengan todo esto que en realidad se pueden perder si no tenemos esos detalles, ¿sí? Esas observaciones, y es correspondencia de la comunidad, de los aspectos de la iglesia, de las autoridades como el INAH y de los profesionales que de verdad tengamos un aspecto de ética y moral correspondiente para hacer buenos trabajos. ¿Quién no me dice que se cayó cosas nuevas en el sismo del 17 aquí en la Ciudad de México? Se cae lo que está mal construido por falta de valores y de respetos en la ética y en las consecuencias. Aquí muchos pueden valorar, se cayó un edificio, imagínense lo que puede pasar con un edificio de hace cientos de años. Y ahí siguen algunos, pero el caso que les presento es este que sucedió, y por eso hago énfasis en que no nada más es este caso. Hay muchos, y no debemos de perder el valor histórico, porque esto es muy importante para nuestra historia, para la presente y para la futura. Muchas gracias. Es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, ingeniero. Qué interesante esta última reflexión que hace. Abrimos la mesa de comentarios. No sé si quieran los investigadores invitados comentar algo o continuamos con las demás ponencias y al final comentamos algo. Eh, en el chat no hay ningún mensaje. Alguien que tiene una duda. Ah, muy bien. Un comentario. Sí. No voy a entender para qué me... No, sí, se escucha. Bueno, a mí me gustaría comentar las tres primeras ponencias. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por favor, doctor, por favor, esa es la dinámica, ¿no? Y ya le enciendo yo la... Entonces, aquí lo vende frente. Podemos encender esa cámara, ¿no? Sí. ¿Se gusta sentarse, por favor? Y que si ponemos la buen pan. Podemos dejar de compartir con el papel. Ya está. Muy bien, muy bien. Por favor, también les pido que me pongan tiempo cuando se me esté acabando, me ponen aquí una manito, me interrumpen porque luego los historiadores hablamos demasiado. Bien, afortunadamente, y lo digo por los tres proyectos que voy a comentar, más lo que sí, afortunadamente, lo que han ustedes explicado, las tres personas que antecedieron y que estuvieron dijéramos a distancia, como el ingeniero que estuvo presencial,
una cosa muy buena fue que sus explicaciones son mejores que lo que tengo aquí. O sea, cuando me entregaron esto verdadera, sobre todo los dos primeros, genuinamente no me preocupé, me horroricé. Me horroricé por lo elemental de los primeros dos posiciones. Pero a la hora de escucharlos, bueno, a la hora de escucharlos, la cosa cambia. Déjenme decirles una cosa porque eso va para la cuestión de todos ustedes. Desde hace varios años estoy en contacto con los arquitectos, y hace alrededor de 5 años estoy en el comité de posgrado de arquitectos. Ahí vemos las tesis, vemos si los exámenes de candidatura, quiénes van a ser sus asesores, si se aceptan los temas de tesis, si no se aceptan los temas de tesis, etcétera, etcétera. Y entonces, en relación a lo que yo leí aquí y lo que ustedes han expuesto, es la gran problemática que vemos en el comité de posgrado de arquitectura. O sea, se los digo a todos los que están ahorita y los que siguen después, ustedes tienen que escribir una tesis o una tesis, ¿no? Y entonces, pues resulta que a lo mejor está muy claro, como lo han puesto, sobre todo en el caso de los dos primeros jóvenes, dijéramos, la exposición en el PowerPoint está muchísimo más terminada que lo que yo leí aquí, que es solamente un resumencito. Pero la idea es cómo traducir todo lo que ustedes tienen en sus respectivos PowerPoints en una tesis de 60, 100, 200 páginas. Y ahí es donde nosotros en el Comité de Posgrado de Arquitectura vemos un enorme problema, pero verdaderamente enorme. O sea, cómo ya saben ustedes, no están haciendo una maestría en letras hispánicas, no están haciendo una maestría en historia, una maestría en filosofía, donde genuinamente el lenguaje en español pues es primordial en una tesis, que es arquitecto. Pero yo les digo, después de escuchar más bien dicho, de ver estos PowerPoints, me queda la duda, ¿no? Si esto que nos explicaron, además que nos explicaron muy bien los tres, pero me refiero especialmente a los dos primeros alumnos, si eso que nos explicaron está ya, ¿cómo se llama? Ya plasmado en 30, 40, 50 cuartillas bien escritas. Y de ahí va a otro comentario que me llama la atención, sobre todo, y va en relación a esto que yo les he dicho tanto del alumno Díaz Pasto como de Gutiérrez López, que es, sobre todo en el caso de la maestría que ustedes están tomando de patrimonio artístico, y particularmente en el caso de Gutiérrez López, es el uso, no el uso correcto, sino el sobreuso o la simplificación del lenguaje, ¿no? O sea, hay un momento dado en que se tienen metalenguajes. Eso me llamó la atención del maestro Gutiérrez López. Ahora sabía yo que es historiador, pero cuando yo lo leía aquí en este resumen que tengo, y ahora, a la hora que lo estaba yo escuchando, me parecía más bien que estaba yo leyendo un sociólogo, más que alguien que tiene una licenciatura en historia. Y no lo digo en un son despectivo, ni mucho menos, sino, vuelvo a lo siguiente, ustedes son alumnos de la maestría, y entonces yo le diría a los dos, tanto a Díaz como a Gutiérrez, que no utilicen una serie de términos oscuros. Expliquen el elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al final de que han explicado esos 8 elementos, ustedes pueden decir, México tenía una crisis política. Pero no comiencen hablando de una crisis política sin explicar por qué es una crisis política y cuáles son los elementos de una crisis política en México.
Entonces, cuando yo veo o oigo lo que nos están diciendo, faltan explicaciones, ¿no? Muy puntuales, no es el caso del ingeniero, de por qué estamos utilizando este lenguaje. Y entonces eso me lo decía hace muchos años el profesor Hammond, me dice, no califiques que México fue inestable políticamente en el siglo XIX. Ya sabemos que hubo liberales contra conservadores, que hubo republicanos contra convertidos, pero describe, explica, analiza, pon los nombres, las fechas, las batallas, la climatología, los sismos, y por todos esos elementos que pones en 20, en 30 o 40 páginas, terminas la última página diciendo, y por todo lo que dije en las 20 o 30 páginas anteriores, México era inestable políticamente. Pero si sobreutilizamos conceptos teóricos, etcétera, se va oscureciendo la descripción de algo que forma parte de cualquier tesis, que es la explicación del problema de sus respectivas tesis. No se les olvide. La licenciatura, sale de médico general. La maestría es especialización. Entonces me especializo en sistema gastrointestinal, especialmente en el duodeno. Y tengo que saber todo lo del duodeno. El último artículo publicado en la Universidad de Vietnam lo tengo que leer porque soy especialista en gastroenterología y más en el duodeno. Y ya en el doctorado he hecho uno, digamos, es producción de conocimiento, ¿no? Y esto me lleva al tercer punto, que es, como lo tienen ustedes en la maestría, que es, acaba de terminar muy bien el ingeniero, que se refiere a, digamos, a la información histórica de los ejemplos arquitectónicos que ustedes han puesto, ¿no? No sé, yo creo que todavía no sé en qué semestre vayan, pero sí les pudiera yo decir que ahí sí tendré yo que ver su trabajo ya escrito, pero falta genuinamente un conocimiento más a profundidad de los elementos históricos de lo que se está analizando. O sea, dicen, bueno, y entonces dijéramos, en el retablo principal de la iglesia fulanita de tal. Ese retablo principal tiene no solamente a San Ramón y a San Pancracio, ¿no? Sino que tiene el estilo tal y la cornisa tal y los triángulos tal. O sea, una descripción muy puntual, con lenguaje, ahora sí, propio de los historiadores de la historia del arte, para genuinamente hacer una descripción profunda de los eventos. Si a mí me dicen, no, pues tiene plata de cruz latina, pues sí, pues todo tiene cruz latina, digo, no de que hay algunas de cruz mira, pues son muy poquitas, ¿no? Entonces, yo los invito, si están en la maestría de patrimonio histórico, que se metan, ya están ustedes en inicio, no tienen por qué apegarse a lo que les dice el profesor, si no leen por su cuenta allá ustedes, porque ustedes van a tener que competir, ojo, con españoles, colombianos y argentinos que tienen una mejor formación de historia del arte que nosotros. O sea, los chavos que vienen para acá y que piden una beca, se manejan los estilos artísticos que digo, hay. Entonces, si vamos a analizar nuestra tesis, vuelvo a repetir, es de especialización, en el templo de Santa Catarina de Siena, o en el caso de la asesina de Chiconacuac, etcétera, etcétera, hay que saber todo, es especialización, todo lo que dice que se refiere a las construcciones del estado de Morelos en el siglo XVI, XVII, o las que sean en el pueblo de Tella. Todo, porque ustedes son especialistas, van a ser especialistas en ese tema que ustedes escogieron libremente. Es el último artículo del modelo publicado en la Universidad de Vietnam. Igual, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, cuando alguien decía por ahí de que la profesora eh, que consideraba que la espadaña era muy pequeña, yo vi la fotografía y dije, no, esto lo veo con muchas otras espadañas, no solamente aquí en México, sino inclusive en Texas. Yo diría que en Texas son más chiquitos, ¿no? Pero ya para terminar, pero hablamos luego de una segunda, ¿cómo se llama? Ronda, y con eso termino porque lo dijo muy bien el ingeniero, que es el conocimiento histórico para la preservación. Yo les voy a poner un ejemplo, no de aquí, sino de Alemania. Tuve la oportunidad hace muchos años, bueno, no muchos años, pero hace varios años, de ir a la ciudad alemana de Dresde, o Dresde. La ciudad de Dresde la bombardearon los aliados, pero no dejaron piedra sobre piedra. Yo que fue peor que un sismo. Pero bueno, o sea, hicieron pedazos la ciudad. Y de la Catedral Luterana de Dresde, nada más quedó un pedacito, ya no dijéramos media nave o las cubos, nada, un pedacito. Y ahí está la foto. Y entonces los alemanes, como buenos alemanes, empezaron a reconstruir la catedral de Dresde desde ese pedacito de iglesia hasta terminar de reconstruirla por allá del 2015. O sea, se tardaron medio siglo en reconstruir. Pero uno se mete a la catedral de Dresde y no solamente, como sucede con las catedrales de Colonia, por ejemplo, de las iglesias románicas de Colonia, que las reconstruyeron por fuera, pero por dentro no tiene nada. No, aquí la catedral de Dresde reconstruyen afuera y reconstruyen todo su interior. Es como si nosotros reconstruyéramos la iglesia de Tepoztlán, ¿no? Entonces, para reconstruir toda la iglesia de Tepoztlán, es como decía el ingeniero, necesitamos saber qué había en la parte derecha, en la izquierda, en el fondo, en las capillas laterales, en la cúpula, todo. O sea, los alemanes sabían perfectamente los elementos artísticos, decorativos que estaban al interior de esa iglesia. Y entonces yo los invito a ustedes, como estudiantes de maestría, que si están en Tella, si están en Chiconcuac, si están en Puebla, sepan todos los elementos arquitectónicos de aquella época para que no se cometan los errores que yo luego los veo, por ejemplo, no el arquitecto, pero los he visto en publicidad, donde dice, y entonces aquí vemos dijéramos, un retablo barroco. Y yo lo digo, no, no es barroco, es neoclásico. ¿Y por qué hace eso el diseñador de un anuncio? Pues porque no sabe historia del arte. Y si en las universidades privadas les están quitando las historias de la cultura, bueno, pues van a confundir el movimiento hippie con los años 80. Y eso se ve en la red. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias, doctor Villegas. Se agradece mucho todos los comentarios que vienen desde su formación y de verdad los invito a que consideren todo lo que nos comentó. Eso siempre nutre una tesis. Entonces, bueno, vamos a dar seguimiento. Eh, sigue Montserrat Alejandra. Montserrat, ¿ya tienes lista tu presentación? Eh, sí, ya la tengo lista. Muy bien, te invito a que vayas compartiendo y te voy presentando. Sí, gracias. Montserrat Alejandra Rosas González es ingeniera ambiental de la Universidad Autónoma Metropolitana con especialización y maestría en diseño, planificación y conservación de paisajes. Una de ellas, que tiene que marcarse estilo, y esta sería la razón de su falta de progreso. Vamos a revisar su manga y así eliminaremos esta. ¿Alguien tiene prendido su micrófono o se escucha mucho ruido?
Ok, gracias. Montserrat Alejandra ha realizado especialización y maestría en diseño, planificación y conservación de paisajes y jardines en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente cursa la maestría en diseño para la rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio construido en la misma universidad y ha participado en conferencias del ICOMOS y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Te damos la bienvenida, Montserrat, y te otorgo el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartirles mi presentación. La sierra de Humo de Broma, al sur de Estonia, está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su uso ¿Ya la pueden ver? La construcción de la sauna, los baños de vapor, la Y fabricación Montserrat, de tienes un video prendido, hace mucho ruido. en el interior de la sauna. A ver, Bueno, qué bonita. ya. Me encanta. Bueno, mi proyecto de investigación en la maestría es la intervención del paisaje urbano patrimonial del acueducto de la Villa de Guadalupe Hidalgo. A ver, un momento, déjenme mover de lugar entonces. ¿Ya se escucha mejor? Sí, ya se escucha mejor. Ujú. El acueducto de la Villa de Guadalupe Hidalgo es una obra de ingeniería hidráulica ubicada al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, y el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México. Fue construido a finales del siglo XVIII para abastecer de agua a la entonces Villa de Guadalupe. Su extensión total es de 7 kilómetros, de los cuales 4 se encuentran en la Gustavo Madero y 3 se encuentran en Tlalnepantla de Vaz. Fue construido entre los siglos XVII y XVIII. Y como pueden apreciar en este mapa, ahí se puede ver la longitud total del acueducto de Guadalupe junto con las respectivas mutilaciones que ha tenido a lo largo del tiempo. El acueducto de Guadalupe está compuesto de lo componen diferentes dinámicas o elementos como los que son los procesos dinámicos y sociales, que son la degradación del paisaje urbano que se puede ver en la contaminación, en el arroyo vehicular y cómo fue haciéndose la planificación urbana sobre ningún tipo de planificación, sino la construcción de la ciudad, como se fue dando conforme creció la población. El sentido de pertenencia que los ciudadanos han perdido a lo largo del tiempo hacia el entorno, la memoria colectiva de las comunidades, que también se ha perdido. También tenemos los elementos físicos y espaciales, que lo que quiere decir es que es un importante geosímbolo de la zona norte. Incluso hay una unidad habitacional que lleva ese nombre y muchos negocios. Y además forma parte de la morfología de la Villa de Guadalupe. Se encontraba conectada al santuario para proveerle de agua. Y la fuente ya, por desgracia, se perdió a principios del siglo pasado. También los valores significativos culturales, de los cuales cuenta con valor histórico, patrimonial y simbólico. La gobernanza y gestión son los mecanismos de la participación ciudadana y la conservación y gestión mediante los planes de gestión del patrimonio. Debido al tamaño del acueducto, se decidió trabajar en los tramos comprendidos en San Pedro Zacatenco y en Santa Isabel Tola, que es el nombre que llevan estas colonias. Se decidió escogerlos por ser pueblos originarios, por su historia, cultura y tradiciones, el patrimonio cultural histórico que tienen, lo que les da una identidad particular. Podrían ser unos importantes puntos turísticos y brindar sentido de pertenencia hacia los habitantes. También la intervención patrimonial
fortalecerá varios aspectos como la identidad cultural, la educación, el desarrollo económico, la conciencia sobre el patrimonio cultural y la mejora del entorno urbano. El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta de rehabilitación, recuperación y conservación e integración del acueducto al entorno urbano mediante su revalorización en cualidades naturales, estéticas, históricas y sociales. Y además, esta intervención pretende atender problemáticas urbanas como escasez de áreas verdes, la marginación social, fragmentación del tejido urbano, inseguridad, entre otros aspectos. El planteamiento del problema va girando en torno a los deterioros desde distintas esferas, como son la falta de mantenimiento, tanto en el inmueble como en el paisaje urbano, que debido a la indiferencia de las autoridades, ha caído en el abandono total y en un estado deplorable todo este entorno y el inmueble también. Las acciones humanas, la falta de mantenimiento, la contaminación ambiental, la polución, la vegetación, que nunca hubo una buena planificación de esto, las fisuras y grietas que presenta el inmueble y con riesgo de colapsar a mediano y corto plazo, el crecimiento urbano sin ningún tipo de planificación, la erosión y desgaste debido a la falta de mantenimiento y el paso del tiempo. Y esta percepción negativa se ve reforzada por la falta de espacios públicos adecuados en el entorno, la inseguridad que impera en toda la zona, ya que se pueden encontrar malvivientes que incluso viven ahí entre la arquería del acueducto y tienen ya su residencia permanente y ahí pues tienen su basura y hacen todas sus necesidades por ahí. También la progresiva desconexión entre la comunidad local y el sitio histórico, la infraestructura pública que se encuentra también en deplorables condiciones en muchas partes, la degradación del paisaje urbano histórico, la desconexión total de los ciudadanos y como pueden apreciar en estas imágenes, el acueducto se encuentra en unas condiciones realmente lastimosas de abandono y la total indiferencia por parte de los ciudadanos y las autoridades, que la gente luego ya lo ve como un estorbo, un mal necesario que nada más está ahí, no tienen muchos ni idea de por qué está ahí el acueducto. Los métodos, técnicas e instrumentos que estuve empleando para dicha investigación, se los voy a mencionar a continuación. Empecé entre las cosas que hice en las visitas de campo fue el análisis de materiales, que fueron la mampostería de muy baja calidad. Eso fue hecho desde la misma construcción del acueducto, que no fue los materiales de lo mejor que se esperaba. Hay piedras de tamaños varios, también hay piedras labradas. En otras partes también pude encontrar ladrillos enteros o fragmentados, que no se ve que son de la época y otros que fueron puestos posteriormente. Morteros de cal, también arena débil o lodo. El material fue extraído ya sea de los alrededores del acueducto o de las canteras que se encuentran en Tenayuca, dependiendo la ubicación de la arquería del acueducto. Sus cimientos primitivos son de una profundidad de entre 30 a 50 centímetros, lo que pues no le da mucha estabilidad bajo tierra, ya que la mayoría de sus arcos se caracterizan por ser muy robustos y gracias a eso no ha habido otro tipo de fallas en las cargas. Pero sí, sin embargo, ahorita está presentando ya muchos problemas de hundimientos debido también a la extracción de agua de los mantos acuíferos. Y las proporciones de la cimentación se considera que deberían de ser de mínimo 1 metro para que el acueducto se le pueda conferir un poco de más de estabilidad. Y en la ilustración de arriba pueden ver las medidas del acueducto, tanto su altura, de la arquería,
la profundidad. En promedio son 2.5 metros de alto, pero esta puede, dependiendo en qué tramo se encuentre, puede ser hasta de 1 metro. Y en la parte superior iba pasando lo que era el canal de agua, y en otras partes se encuentra entubado, y como en este caso está a cielo abierto. Bueno, aquí podemos ver el corte transversal del acueducto. Aquí se pueden ver con más detenimiento los materiales. En la parte superior aquí vemos el mortero de cal y arena, la mampostería de piedra y ladrillo. Ya para más un poquito más hacia en medio, la mampostería de piedra y tezóntele. Ya para nivel del piso tenemos en los cimientos que son de mampostería y también cal y arcilla, de acuerdo también a la investigación bibliográfica, a las visitas de campo, pude obtener toda esta información. Pasando al diagnóstico, se observó que es una zona árida que tiene mucho potencial para proyectos relacionados con las captaciones de agua y su respectivo manejo, ya que esta zona siempre aparte ha tenido muchos problemas con el suministro de la misma. Ha habido un muy mal manejo del arbolado urbano, no hubo ningún tipo de planificación, hay una desconexión total del entorno urbano y su parte patrimonial, no hay áreas prácticamente de esparcimiento para deportes o recreación, muchas han sido ahí improvisadas en los camellones, pero no así como tal que estén diseñadas para esos fines, no. También en los alrededores se observó en las visitas de campo y vistas áreas de Google Maps que hay terrenos abandonados que podrían ser utilizados para mejorar el entorno y como áreas de recreación. También sería conveniente hacer modificaciones en la señalética de infraestructura que está en malas condiciones. También se observó que muchos arcos presentan daños estructurales significativos con alto riesgo de colapso en el corto plazo o mediano. Las fuentes de agua también están muy deterioradas, tienen cuarteaduras que comprometen la estructura, hay grafitis en distintas partes del acueducto, la flora y fauna intrusiva, incluso hay vegetación que cubre por completo algunas fuentes y arquerías. Ahí tiene años y nunca se ha hecho nada para solucionar ese problema. También hay presencia de humedad y escorrentía en algunas arquerías y otras estructuras del acueducto. También eso sí está en todos los 7 kilómetros, presencia de basura y personas en condiciones de indigencia. Bueno, hice un diagnóstico ya más detallado en esto, como en un plano que muestro aquí de ejemplo. Lo hice para todas las colonias Santa Isabel Tola y San Pedro Zacatenco, pero aquí nada más les muestro un plano para que se den una idea del análisis que llevé a cabo. Aquí, por ejemplo, les voy a explicar el A5. El A5, por ejemplo, corresponde a los deterioros. Aquí A5 sería la base que tenemos acá en esta flecha. En la parte superior con números arábigos son las causas. 1, 2, 3. Por ejemplo, fallos de subsuelo, materiales de calidad pobre, actividad sísmica, entre otras cosas que fui observando en las visitas, y en números romanos puse los detrimentos para una mejor identificación, que serían fracturas y grietas, los hundimientos, filtración de humedad, erosión de materiales y la suciedad. Y así ahí hice otras láminas ya que recorren todo el largo del acueducto. Montserrat, te quedan 3 minutitos. Sí, ya voy para el final. Entre las propuestas de intervención las separé por arquitectónicas y paisaje urbano histórico. Las arquitectónicas serían consolidación de la mampostería y la recimentación de arcos que estén severamente ya dañados, reparación de fisuras y grietas con inyecciones de mortero de cal y arena, sustitución de elementos estructurales dañados,
lo más apegado al original, un programa de mantenimiento periódico, tratamientos de conservación para proteger de la humedad y la polución, limitar la construcción de edificios cercanos, medidas y lineamientos que brinden protección de actividades humanas. Entre las propuestas de paisaje urbano patrimonial están el retiro de especies arbóreas que puedan comprometer la seguridad de los transeúntes y del inmueble, programas de capacitación para el manejo del arbolado, corredores verdes, pistas de tartán para áreas para deporte, placas informativas desde el punto de vista histórico, colocación de sistemas de captación de agua de lluvia para el riego de vegetación, reemplazo de señalética, contenedores de basura clasificados por residuos, programas de educación patrimonial. Resultados y alcances, se espera se ha llegado a las siguientes conclusiones. La conservación patrimonial. Esta investigación demuestra que preservar el acueducto no puede limitarse solo a la restauración, sino que comprende todo el entorno social, urbano y ambiental. La planeación territorial ofrece una metodología aplicable en otros paisajes culturales de este nivel de complejidad como el acueducto. La revaloración social, que es crear un sentido de identidad entre las colonias y promoviendo que los ciudadanos se apropien de su entorno. La gestión sostenible, garantizar los programas que sean válidos a largo plazo, y la proyección académica, que se puedan hacer más este tipo de estudios interdisciplinarios que combinen arquitectura, urbanismo y paisaje. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Montserrat. Bien, continuamos. Dulce, ¿te encuentras de forma presencial? Sí, aquí está. Ah, muy bien. En lo que vas preparándote, te voy presentando. Sí, gracias. Dulce María Ramírez Hernández es arqueóloga egresada de la Universidad Veracruzana. Ha participado en diferentes proyectos de investigación en sitios arqueológicos como Teotihuacán, El Palmar en Campeche y Aguada Fénix en Tabasco, así como en proyectos de salvamento de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina. Sus intereses se encaminan al estudio de problemáticas de la conservación y el desarrollo de propuestas con enfoque transdisciplinario. El proyecto que nos presenta se titula Proyecto de Conservación de la Estructura 20 de Tulum, Quintana Roo. Bienvenida, Dulce, te otorgo el micrófono. Gracias. Pues gracias a todos los presentes por su tiempo. Les platico rápidamente de qué va mi presentación. Voy a iniciar con una breve introducción. Posteriormente voy a presentar una semblanza gráfica de Tulum en 3 momentos. Seguiré con una línea de tiempo acerca de la periodización de investigaciones e intervenciones en esta zona geológica. Después les voy a hablar rápidamente de la problemática, el aporte de esta propuesta de trabajo, los objetivos, y ya para cerrar voy a platicarles del balance sobre el avance de esta investigación, las limitaciones y retos a los que me he enfrentado y pues al final los agradecimientos. Bueno, a modo de introducción, pues presento como estas preguntas que me he ido formulando como a través de mi experiencia profesional, porque creo que muchos de mis colegas están como muy enfrascados todavía en la excavación, en el hallazgo de cosas importantes, todos los conjuntos sobresalientes, las cronologías, antologías cerámicas y de artefactos, pero pocas veces nos detenemos a cuestionarnos sobre qué pasa con todo eso que registramos tan meticulosamente. En particular, recuerdo el caso de Teotihuacán, donde me platicaba una restauradora sobre la manera de trabajar un poco atropellada, porque el tiempo que estuve interviniendo la escalinata de la Pirámide del Sol,
Evidentemente la zona arqueológica nunca estuvo cerrada, siempre había como circulación continua de visitantes y pues ella tenía como que estar trabajando de manera rápida, cuidadosa, evitando pues cuestiones de inseguridad para su equipo, para los visitantes, y son cosas que a veces no, pues no nos detenemos como a reflexionar un poco al ser visitantes o investigadores en una zona arqueológica. Bueno, aquí les presento dos fotografías. La que está arriba en blanco y negro es de el arqueólogo Mario Córdoba, de una publicación del 95. Esta, más bien, pues es como una manera de reflejar la problemática que ya enfrentaba la zona arqueológica de Tulum. En este momento todavía no tenía la declaratoria de zona arqueológica, y él empieza como a reflexionar sobre los deterioros que ya observa en los edificios, ¿no? De ahí podemos ver que la gente circula libremente, se suben a los inmuebles, están recargados. Él reporta que había una gran cantidad de basura, eh, no había como senderos para la circulación de las personas. En realidad no era una zona arqueológica como la conocemos actualmente. Y bueno, pues él ya empieza como a hacer trabajos de consolidación e intervención, además de excavación e investigaciones de tipo arqueológico. La foto de abajo, pues es una presentación de la estructura 20, que es sobre la que yo estoy presentando mi propuesta de investigación. Este edificio también se conoce como Casa del Chuntún. Y aquí podemos ver que ya ha perdido un dintel que en 1924 todavía se reporta y aparece en una fotografía que realiza Samuel Lothrop, que hizo las primeras investigaciones en este sitio. Más bien no eran investigaciones, sino registros, excavaciones, levantamientos, fotografías, dibujos, por parte de él como representante de la Carnegie Institution of Washington. Y pues bueno, aquí actualmente luce así este edificio. Al fondo se puede ver una cubierta de palma. Esa me parece que todavía es la que estaba hace unos pocos años, 2 o 3 tal vez, de palma natural. Actualmente fue sustituida por una de palma sintética para proteger una representación del dios descendente en estuco modelado. Y bueno, pues aquí Elina la presenta como un edificio muy bonito, muy cuidadoso, muy cuidado, muy bien preservado. En realidad se encuentra estable estructuralmente. Sin embargo, ya al caminar al interior del edificio, hacer un ejercicio de observación directo para empezar a identificar los deterioros, pues sí encontramos como ciertas áreas como dañadas. Y bueno, aquí les presento como la priorización de investigaciones arqueológicas de Tulum a manera de línea del tiempo. En 1924, como ya les expliqué brevemente, pues Samuel Lothrop empieza a hacer como liberaciones, registros, dibujos, levantamientos y descripciones de todos los inmuebles de este sitio. En la década más bien hacia finales de la década de los 30, el arqueólogo Miguel Ángel Fernández hace el primer proyecto o intervenciones de tipo arqueológico y de restauración, en concreto en pintura mural en esta zona. Entre los 70s y los 80s todavía hay excavaciones que van encaminadas a continuar la labor arqueológica y también al mismo tiempo como ir adecuando las condiciones en las que se encontraba esta zona. Y después de 1992, a partir de 1990 y hasta inicios de los 2000, hay una fuerte presencia de Alecrim por parte de estudiantes de la licenciatura en restauración. Ellos casi de manera continua a lo largo de este periodo hacen prácticas de campo, hacen levantamientos, hacen estudios como de campo en cuanto a las condiciones de los edificios, los deterioros a nivel arquitectónico, en cuanto a los bienes muebles asociados a inmuebles, y también empiezan como allá a proponerse las restricciones del acceso a los turistas. Y bueno, pues yo creo que en esta etapa es como que fundamental todas estas acciones que han permitido hasta la fecha que la zona se mantenga más o menos en buen estado. Después, perdón, aquí está al revés. En el 2009 empieza el proyecto de conservación e investigación de la pintura mural de Costa
oriental de Quintana Roo. Este proyecto es de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Y pues hasta la fecha este proyecto continúa vigente y además de Tulum atiende otras zonas arqueológicas como Muyil, Tancá y Xelha. Y bueno, de 2018 a 2024 pues están estos proyectos o megaproyectos como el Tren Maya y el proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas, en el que se llevan a cabo pues sí algunas mejoras dentro de Tulum, como una adecuación de los senderos para turistas, cambio de cédulas, algunas de las cuales en este momento ya están en un mal estado. Y bueno, ahora voy a hablar de la problemática que he detectado. Les hablé brevemente de los elementos que se han perdido en Tulum, o los que están como en riesgo de perderse si no se atiende el edificio 20 en particular. La pintura mural con policromía. Me comentaba la restauradora Patricia Miham, que es responsable de este proyecto, que la policromía de este edificio es como muy particular, que no es una paleta muy distinta a lo que se puede encontrar en otros edificios, que es como el azul maya que sobresale dentro de todas las representaciones pictóricas que hay en esta zona. Y sin embargo, pues está casi desaparecida totalmente. Hay aún aplanados originales, tanto en muros, hay pisos también originales, los cuales ya también están muy deteriorados. Incluso hay como un rostro como modelado, adosado a uno de los muros, también ya casi perdido totalmente. La representación que aún se conserva del dios descendente, pues se conserva bien, sin embargo, por el deterioro, no es posible como hacer una interpretación correcta por parte de los visitantes. Mi percepción es que hay elementos de ese edificio que se están como dejando de lado. Por ejemplo, no se destaca la presencia o asociación del chultún a este edificio, que de ahí viene su nombre. Tampoco se habla sobre una tumba al interior de ese edificio que fue grabada en los 80s y después de que fue investigada, pues permanece abierta. Uno, como no puedes entrar al edificio, si vas por el sendero, no puedes ver esta tumba, no puedes entender muy bien de qué se trata la representación del dios descendente. No puedes ver como otros detalles importantes de este edificio que, además de la pintura mural, pues considero que son relevantes, ya que pues el turismo se va, digamos, con ciertas lagunas de información, que al final, pues, el objetivo, la finalidad del patrimonio arqueológico, su función es educativa. Entonces, eso yo lo considero como un deterioro también. Y pues bueno, el aporte de mi trabajo es el enfoque transdisciplinario. Mi propuesta va sobre la arqueología para poder identificar todos los elementos valiosos del edificio, la arquitectura para poder diseñar un proyecto ejecutivo sólido, es decir, pues todas las cuestiones técnicas que implica como la intervención de un inmueble. De la restauración para aplicar una metodología que nos permite identificar todos los deterioros, las causas, los efectos y poder hacer una propuesta de solución a este problema. Y también la geología para poder identificar los materiales constructivos. En general se trata de roca caliza, pero consideramos que es importante ser como más específicos en el tipo de roca, el origen y además de los morteros, los pisos, cual también nos puede dar como guías que sirvan de antecedente para aplicarse a otros edificios dentro de Tulum y tal vez de otras zonas arqueológicas de la región. Bueno, del pasado, pues las intervenciones las realizaban solo arqueólogos o restauradores y pues aplicaron estrategias adecuadas en el momento, pero pues actualmente tienen que ser como revisadas y replanteadas y enriquecidas desde otras disciplinas. Y bueno, aquí van mis objetivos. El principal, pues evidentemente es frenar la pérdida total o parcial de los elementos originales que aún conservan la estructura 20. No solamente quedarnos con la pintura mural y los mascarones modelados, ¿no? Creo que hay otros valores que son muy importantes y que se deben de conservar. Aplicar metodologías sistemáticas para identificar problemáticas recurrentes en edificios con características semejantes, como ya mencioné.
proponer estrategias de conservación que puedan aplicarse a casos semejantes dentro de Tulum y de otros sitios arqueológicos de la región costa oriental. En cuanto a los objetivos particulares, es actualizar el levantamiento de deterioros de este edificio, realizar un diagnóstico de su estado de conservación para entender las problemáticas que le afectan, identificar el origen y composición de los materiales constructivos originales, y prevenir la pérdida irreversible del patrimonio arqueológico en todas sus manifestaciones, sean elementos arquitectónicos, pictóricos, plásticos. Dulce, te quedan 2 minutitos. Bueno, perdón, ya para cerrar, el balance de mi investigación pues va más o menos al 70%. Ya me di a la tarea de hacer una primera revisión e investigación documental en diferentes repositorios y archivos, como el Archivo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el archivo del Centro Documental del ENCRIM, el archivo del Proyecto de Conservación y Restauración de pintura mural de Costa de Quintana Roo. Y ya hice como un primer trabajo de campo que duró 5 días. Sin embargo, estoy pensando posiblemente llevar a cabo una segunda temporada de campo. Y pues bueno, en cuanto a las limitaciones y los retos, principalmente son como es el acceso a la zona arqueológica. No es como, muy fácil obtener los permisos, o a pesar de que se hagan las solicitudes o los oficios correspondientes con anticipación, realizarlos no es garantía de que se concedan estos permisos. Limitaciones también en cuanto al presupuestos, digamos, como colaboré dentro del proyecto de conservación de la restauradora Patricia Mija. Sin embargo, no estaba como planeada mi colaboración en ese tiempo y fue más bien como un trabajo a manera de voluntariado. También otra limitación es el acceso a aparatos para medición de temperaturas, registro de datos, algo que es como muy específico en cuanto a las metodologías de la restauración. Los retos, pues ahora me encuentro como iniciando el trabajo de grado y creo que el mayor reto que tengo hasta ahorita es como organizar toda la información que ya he recopilado. Y pues bueno, agradecer al proyecto de conservación e investigación de bienes muebles asociados a inmuebles de Costa Oriental, a la restauradora Patricia Mija, que es el responsable del proyecto, al comité organizador de este coloquio, al cuerpo docente del ENCRIM, que me ha orientado en la guía y me ha guiado para la elaboración de esta propuesta de trabajo. Y esto, gracias. Muchas gracias, Dulce. Qué bello tu trabajo. De una forma muy personal lo describo. Qué bello. Gracias. Entonces continuamos con nuestro Nadia, siguiente. Nadia, ¿nos escuchas? ¿Sí? No llegó, está trabado Ay, el gráfico, entonces pasamos a los comentarios muy bien. y, y si llega, la mandamos a la mesa de allá arriba, que todavía le faltan varias ponencias. Entonces, si quieres, empezamos con los comentarios. Muy bien. ¿Hay alguno de nuestros investigadores invitados para comentar algún comentario que quiera? ¿Sí? Doctor Sí, Villegas. Está en línea. está la Doctora doctora Rosángela en línea y también y está aquí el doctor Silvestre. Tú da la palabra también. Entonces no está Michelle Ricardo. Buenas tardes. Sí, Rosángela Bravo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, maestra. Bienvenida. Adelante. Pues, primero una disculpa porque por algunos problemas técnicos y ya entré un poquito tarde y me perdí la presentación de los estudiantes Mauricio y Oscar. Sin embargo, pues por los comentarios que hizo el doctor Silvestre, pues pude darme una idea, ¿no? De cómo iba su avance. Ya me uní en el trabajo de investigación del ingeniero Onésimo
con la parroquia de San Antonio de Padua. Y nada más quisiera hacer un comentario breve. Me parece muy importante este trabajo que está haciendo pues de recopilar toda esta historia de daños que ha tenido el inmueble, de irlos registrando, porque pues esa es una de las bases elementales en la conservación de los edificios, ¿no? El que tengamos estas bases de datos con los trabajos y las investigaciones adecuadas pues que registren, ¿no? Esa gran línea de tiempo. Eh, yo creo que el trabajo durante estos que realizamos en los posgrados, en estos temas de investigación, son importantes, pero también me gustaría que tengan en el panorama que cuando se termine su curso de posgrado, pues poder tener la visión de que este trabajo se pueda compartir, ¿no? Porque es importante como que vayamos socializando y vayamos dando a conocer, pues, estas investigaciones particulares de las edificaciones, ¿no? Para futuros trabajos de otros colegas. Eso en cuanto al trabajo del ingeniero Onésimo. El trabajo de la ingeniera ambiental que está viendo el acueducto de Guadalupe, se me hace también muy, muy interesante el poder, pues, revalorizar esta importante obra de ingeniería virreinal, una obra de un acueducto que tiene casi 10 kilómetros, que en muchos de sus tramos se encuentra ya, por las fotografías que nos muestra, muy dañado, muy poco valorizado actualmente. Entonces, pues este trabajo de investigación, de hacer una propuesta paisajística, de poder integrarlo de la manera adecuada a la convivencia de las personas pues que viven, que transitan diariamente por ese largo recorrido del acueducto, sería muy interesante y el poder llegar a concretar, ¿no? A través de este trabajo de investigación que está haciendo, con un proyecto que se pueda llevar a cabo. Aquí nada más el comentario es, pues entiendo que este acueducto, creo que una parte pertenece a la alcaldía, a Gustavo Madero, creo que otra parte al municipio de Tlalnepantla. ¿Cómo se lleva a cabo esta gestión, ¿no? Entre dos entidades diferentes para gestionar permisos, gestionar recursos y poder intervenir? Y finalmente, pues, con el proyecto de arqueología en Tulum, pues la importancia de que se pueda integrar a los estudiantes en estos proyectos de arqueología, porque sabemos que el trabajo de intervención en el área arqueológica, pues es un poquito más complicado en cuanto a los permisos, en cuanto a tener el visto bueno del Consejo de Arqueología, y que Dulce tenga esta oportunidad de poder participar en los proyectos que se están realizando actualmente en este sitio, pues creo que ahí tiene un capital que tiene que valorar y aprovechar. Entonces, en general, pues a todos los estudiantes, eh, creo que algunos más adelantados que otros pues están conduciendo sus trabajos por el camino adecuado. Gracias. Muchas gracias, maestra. Doctor Villegas, ¿quiere comentar algo? Sí, bueno, ya yo en la ocasión pasada a comenzar los tres primeras proyectos, y en cuanto a los dos interesantes
proyectos de investigación de González Montserrat y de Ramírez Hernández. Bueno, la Montserrat hace una pregunta muy interesante que es, dice, frente a esta situación nos está hablando del deterioro del acueducto de Guadalupe, el presente trabajo propone como objetivo fundamental la conservación e integración del acueducto al entorno urbano, mediante la revaloración de sus cualidades naturales, estéticas, históricas y sociales. Esta intención busca además atender problemáticas urbanas específicas, tales como la escasez de áreas verdes, la marginación social y la fragmentación del tejido urbano. Entonces, en este proyecto, párrafo, más lo que ella expuso aquí en su presentación PowerPoint, nos da los elementos precisamente de las preocupaciones en relación a uno de los tantos pues, vestigios históricos pues, que se han ido perdiendo en la ciudad capital de la República, pero también en muchos otros lugares. No es el único. Mis parientes del puerto de Veracruz no les interesa absolutamente nada lo que está detrás de la parroquia, ¿no? Se va uno al puerto de Veracruz, está ahí el Zocalito, muy bonito, pero lo que está detrás del Hotel Veracruz y diligencias, se lo puede llevar un huracán y no les interesa, ¿no? Entonces, aquí lo que está hablando la arquitecta Montserrat es la responsabilidad que debería tener las autoridades, tanto del municipio como de la alcaldía de la Ciudad de México, pero también es de la población, ¿no? O sea, si la población no se involucra en el cuidado de un bien, que puede ser la ciudad de Chiconchuac, que puede ser las ruinas en Tulum o el acueducto, pues no hay forma. No hay forma porque la autoridad podrá hacer una reconstrucción, etcétera, pero paulatinamente, como se dijo, los indigentes, el dueño de la gasolinera, el que echa la basura a un lugar, pues como no le interesa el acueducto, ¿no? Pues pues, es muy difícil. En un momento dado, Montserrat planteaba de que sería conveniente hacer tales o cuales reformas más allá propiamente de reconstruir los ángulos, que algunos ya están verdaderamente en estado lamentable. Y yo decía, bueno, ¿es conveniente ponerle una pista de tartán? Pues como que no estaría yo muy seguro, ¿no? Como que eso, dijimos, hay que reconstruirlo, hay que dignificarlo, pero a lo mejor pues poner una pista de tartán al lado, no sé, no conozco exactamente qué sección de ese acueducto podría tener o no una pista de tartán, pero bueno, a lo mejor es una intervención demasiado ruda para el caso, pero bueno, qué bueno que se están sacando esos, dijéramos que se está estudiando el acueducto de Guadalupe, pero también tener mucho cuidado con las ayudas oficiales. Yo les pongo muy cercano al acueducto de Guadalupe a lo que es la Calzada de los Remedios, está por ahí cerquita. Y entonces, en un momento dado, algún político de estos horribles que tenemos se quería llevar los pasos de la calzada de los misterios, o sea, querían llevar los misterios. Y hay algunas voces que dicen que sí se llevaron varios, no sé si se los llevaron, ¿no? Pero se los querían llevar o los querían pintar. Entonces luego la autoridad hace cosas espantosas, ¿no? Entonces ahí va precisamente lo que yo les decía a todos ustedes, que lo hacía el ingeniero, que es para hacer una intervención en uno de estos, tengo que saber muy bien qué tipo de estructura estamos hablando. No la vamos a pintar ni la vamos a poner. Yo me acuerdo una vez que lo que sí espero que ninguno de los que está aquí presente era amiga de una persona, y se lo digo otra vez de Veracruz, de allá, la que fue directora de INA en Veracruz, no me acuerdo quién era, se apellidaba del Palacio. Estaba orgullosísima porque al baluarte de Santiago lo pusieron como Pepto-Bismol,
O sea, lo cubrieron, ¿no? Lo repellaron y lo pintaron de rosita. ¿Qué es? ¿No? Era como igual que algunas, creo que se inspiró en las misiones que están en California, que también eran misiones Pepto-Bismol. Afortunadamente, el puerto de Veracruz y la salinidad del puerto y las lluvias y todo lo que decía el ingeniero han hecho que ya no sea Pepto-Bismol y ya se cayó parte del recubrimiento y del valor de Santiago ya parece colonial, pero entonces el otro era Pepto-Bismol, ¿no? Entonces, qué bueno que está usted trabajando y observando este tema. Ojalá se restituya en alguna parte de una discusión, por lo menos para que lo tengan en alguna sección como el acueducto de Extremo Oriente, eso pues ya veremos, ¿no? Y bueno, respecto al trabajo de Dulce María, yo les quería hacer una pregunta en algo de chiste, pero no tan. Ya dénselo a Scaret Group y que lo trabajen, ¿no? Tienen mucho dinero, tienen Scaret Group y casi son los dueños de por allá. No, pero efectivamente se tiene que hacer mucho cuidado con, usted lo plantea en su proyecto de investigación, no solamente en este caso, con los colegas que pueden hacer una mala restauración del monumento histórico, sino de los turismo. Y es por lo menos hasta ahorita, es uno de los grandes problemas del turismo a nivel Tulum, pero a nivel mundial. O sea, la masificación del turismo en Venecia, en la Fuente de Trevi, en cualquier lugar, hace que el turismo en la actualidad sea peor que otras cosas, ¿no? Entonces, sí es interesante ver ¿cómo se llama? Esto de cómo investigar propiamente la parte de experiencia, estudiar el caso del turismo, o sea, análisis y crítica de los trabajos previos, estudiar el caso del turismo y su enfoque para la conservación del Tulum. Yo tenía una pregunta en relación se descubren los veintitantos, 27 o 28 por ahí, y luego pasan muchos años hasta los años, ¿qué? 40, 50, ¿no? En el 36. En el 36, y luego del 36 hasta 1970. Entonces yo le quería preguntar ahorita, ¿qué pasó antes? ¿Qué se descubrió en 30 y qué volvió a ser objeto de estudio porque pasan muchos años entre los 30 y los 70, que claro, es evidente, esa zona geográfica de México se abre el conocimiento pues, de los mexicanos en época de Echeverría, ¿no? Acuérdense nosotros que no es solamente Tulum, Xcaret y todo eso, sino es nuestra última frontera. ¿Cuántos mexicanos conocen la frontera de Belice? Todos se quieren a los Estados Unidos, ¿no? Igual, a volar, ¿verdad? Los que están pegaditos, pues se quieren ir de Chiapas a Guatemala, o de Guatemala a Chiapas, y nuestra, ¿cómo se llama? Frontera con Belice, y esa zona del extremo sur mexicano, pues es interesantísimo. Yo no conocí esa parte sur de Quintana Roo, porque sí, obviamente conocí Cancún antes de que pusieran la carretera, o sea, era preciosísimo, ya luego. Le pasa a ustedes que son los arquitectos, tenemos en México el fenómeno Muegan. ¿Saben cuál es el fenómeno Muegan? No, lo mismo se da en Cancún que en la colonia Bárbara. O sea, uno tiene un éxito, una taquería, y le da permiso. Y luego ponen otra taquería, y otra taquería, y otra taquería, y otra taquería, y convierten una calle en una cosa. Eso se da en Chapultepec. En lugar de tener 5 o 10 puestos de comida, pues ustedes ven cuántos puestos de comida hay en Chapultepec y los van a perder. Y lo mismo pasa en Cancún. Dan permiso y un hotel, y otro hotel, y otro hotel, y echan. Entonces, esas también son políticas que tienen que ver con los monumentos históricos y también con la arquitectura. Yo no soy especialista en esas cosas. Entonces, eso quería yo preguntárselo. Y dos cosas, que hay una diferencia entre lo que yo leí de aquí y su exposición, que es el planteamiento del problema nos lo puso hasta el final
en la presentación, hay que comenzar, hay que decir, mi aportación es cuando escriba tu tesis, el primer párrafo decir, yo soy aquel, para que interese a los lectores futuros y morales, sino que lo tienen que. Y otra cosa que no sabía yo, ¿qué es eso del chultón? Como editor, la primera mención del chultón, nota número 1, y va para abajo. En la tesis usted no debe pedirle a los revisores que hagan. ¿Qué tal si le toca a un historiador que no sabe qué es el chultón? Si es como yo que me dedico a las relaciones internacionales y a la deuda y al comercio internacional, que es el chultón, claro, lo voy a buscar ahí, saldrá en internet, pero no, para la cuestión de redacción, que fue lo que yo dije en mis dos presentaciones, la redacción, la escritura de su tesis debe ser muy clara. Sujeto, verbo, complemento, punto. Sujeto, verbo, complemento. Hay un programa por ahí donde ustedes le ponen 30 y cada vez que lleguen en una oración de 30 palabras se la ponen en rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que poner un punto por ahí. ¿No? Porque luego está lo típico. Comienzan a acabar y 20 renglones abajo. ¡Pum! Como editor, eso es un. No somos alemanes ni nuestra formación va para otros lados, entonces pongan punto. Entonces, nada más, eso es lo que yo quisiera decirle. Qué bueno que están trabajando todos ustedes. Muchas gracias, Mari, por la invitación. Uno aprende. Y les decía yo, como dice todo en este momento, que lo que vemos en el consejo de posgrado es el problema de la escritura de la tesis, ¿no? Entonces hacía yo hincapié, sobre todo en las primeras exposiciones, que lo que yo había leído me parecía espantoso, y ya cuando lo vi en el PowerPoint, dije, sí, no está tan mal. Ahora el reto es pasar, es como yo puedo poner una gráfica de la deuda mexicana con acreedores ingleses y le pongo de 10 al 20% y pasó de 10 a 20 millones. Entonces ahí está la tabla con los numeritos, pero luego viene la explicación. Entonces es lo mismo. Está bonito el PowerPoint, sí, le ponen una foto. Bla, bla, bla. ¿Cómo van a traducir esos PowerPoints en una escritura correcta, explicativa? Bla, bla, bla. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, un depósito que excavan la tierra es como un hoyo, lo revisten de estuco, un aplanado de estuco, y ahí pues servía para guardar, almacenar agua o alimentos, tal vez. ¿Y qué pasó entre 1930 y 70? O sea, Pues lo que encontré del archivo arqueológico es que hay como una serie de proyectos de excavación donde se siguen liberando edificios y liberando, excavando, y no hay como eh, el enfoque hacia la conservación, sino solo exponer, 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 exponer indiscriminadamente para disfrute de los mexicanos hasta los 90, que es cuando ya empiezan a salir estas cuestiones de deterioro, pero en ese periodo es solo excavación y exposición de vestigios. ¿y qué pasó con el INTE? ¿Qué hacen? ¿Quiénes? Es una cosa, en una escuela, no la voy a mencionar, había 2 guioncitos de la época colonial. Los de Ocoituco. Los de Ocoituco. No sé, pero estaban en una escuela 2 guioncitos padrísimos, así. Y esa. Qué raro. Bueno. Muchas gracias, doctor. No se le podemos achacar, eso fue hace como 30 años, pero desapareció. Te agradecen mucho sus comentarios, doctor. ¿Alguien en la sala o en la sala virtual como en la sala presencial quiere aportar algún otro comentario, alguna pregunta?
No, yo quisiera rescatar algunas aportaciones de forma muy sintética. El valor que tienen ciertos documentos históricos como la cartografía, como la fotografía, como documentos textuales y que a partir de ahí se hacen reconstrucciones espaciales, es algo sumamente importante para el diseño metodológico de este tipo de proyectos. Eh, con relación a la presentación del ingeniero, pensar en las estrategias o en nuevas estrategias o en el diseño de estrategias para entender y atender los fenómenos de riesgo también es muy interesante y muy necesario en nuestro patrimonio y particularmente en zonas donde son puntos rojos de este tipo de fenómenos naturales. Y bueno, también con relación a la exposición de Dulce, las aportaciones que tiene la arqueología hacia la conservación y hacia el diseño de métodos para el para el estudio de la conservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, creo que también es fundamental en este tipo de proyectos, en estos posgrados. Y pues bueno, creo que sería mm, con este tipo de aportaciones como cerraríamos la mesa. Agradezco mucho a los ponentes, a los investigadores, sus comentarios tan pertinentes, también a la universidad por el acceso a estas aulas. Y pues yo creo que aquí concluimos esta mesa. Concluyen concluyen, creo que nos quedó media hora de receso, pero el día de mañana continúan las actividades del coloquio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Pues muchas gracias a todas y todos. Pues voy a dejar de grabar. No sé dónde está eso. Muchas gracias. Aquí está.